Aleluya. Bueno, aquí estamos. Amén. Estamos como Rocky Balboa cuando peleó contra Mario Barracuda. Muy golpeados. Volviendo por la revancha. Volviendo por la revancha, amén. No, algún día vamos a explicar eso. Si no viene el rapto de la iglesia, algún día vamos a explicar eso, ¿verdad? Bueno. Damos la gloria al Señor. Hemos de confesar una y otra vez, iglesia, que el hecho de que estemos dando lo mejor para nuestro Dios no nos hace, como seres humanos que somos, cometer tantos errores, ¿verdad? Somos seres humanos, cometemos errores, nos equivocamos, somos humildes, ¿verdad? Sí. Estamos en un aprender. Amén. Y lo más importante, una y otra vez, habrá que decirlo, lo único que buscamos es darle la gloria al Dios viviente. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Y como dice Salmos capítulo 33, verso 3. Hay una ventaja de estar al aire. Salmos capítulo 33, verso 3 dice, todo lo que hagan, dice, háganlo con excelencia para el Señor. Amén. 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 Así Y eso es lo que nosotros queremos hacer, darle lo mejor a nuestro Dios. Sí, Amén. 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 En nuestro mejor esfuerzo. Y pelear por lo que es nuestro, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Rocky se levantó y tan. No, Y va de nuevo. esa fue contra sí, esa fue cuando el negro le decía que Sí. lo iba. ¿Quién no ha visto Rocky? ¿Verdad? Todo el mundo ha visto. ¿Verdad que sí? Bueno, pues el diablo va a quedar como Mario Baracus en este Amén, momento. amén. Cuando lo Muy agarró, golpeadito. cuando lo agarró Rocky Balboa. Amén. Hay un tema lindo que queremos compartir y el tema es sobre los momentos, ¿verdad? Cuando Dios dice sí, cuando Dios dice no, esa respuesta que a veces viene de parte de Dios, esa respuesta que a veces no llega de parte del Señor, ¿verdad? Y queremos ahondar en eso, ¿verdad? No sin antes olvidar lo que la palabra del Señor dice, que Dios es un Dios que nos va a bendecir. Amén. 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 A Sí, su amén. debido tiempo, Sí, ¿verdad? amén. Víamos cómo la palabra del Señor dice allá en el libro de Juan, capítulo 14, ¿verdad? Cristo Jesús le habla a sus discípulos, la gente que lo sigue, y les dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, dice, Él se los dará. Pero también víamos cómo este verso ha sido malinterpretado, ¿verdad? Sí. Durante tanto tiempo, o esta cita bíblica, este pasaje, ha sido malinterpretado durante tanto tiempo porque lo entendemos fuera de un contexto real, ¿verdad? Correcto. Cuando Cristo Jesús le habla a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará, les está hablando del campo meramente espiritual, ¿verdad? Les está diciendo, vean, si ustedes verdaderamente tienen a la presencia de mi Padre viviendo en ustedes, todo lo que ustedes pidan lo van a pedir de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Sí, amén. ¿Verdad? Y entonces veíamos que cuál es la voluntad del Padre. O sea, Cristo Jesús nunca invirtió tiempo en casas, en cosas materiales, ¿verdad? No. Todo lo que le pidió al Padre era en relación a cómo trabajar por la humanidad, ¿verdad? Sí. Establecer su reino. Establecer su reino. Sí, Y esa nosotros, manera de pensar de Dios, esa manera de mirar las cosas de Dios, que nada tiene que ver con nuestra codicia. exacto. Entonces cuando nos han dicho, ore al Padre en el nombre de Cristo Jesús y va a recibir, ¿por qué no nos han explicado bien el asunto, verdad? Sí. Porque no nos han dicho, vean, iglesia, pero está hablando del campo meramente espiritual. Sí, amén. Si uno tiene la mente de Cristo Jesús, uno no va a andar buscando bienes de este mundo. Uno anda buscando, y si busca bienes, es para servir al Señor, Amén, como amén. decía el apóstol Sí, Pablo, amén. ¿verdad? Es que la persona que camina a ese nivel que nos habla Cristo, que es Sí. accesible a todos los creyentes, es el nivel en donde estás en el propósito de Dios, en la sintonía con Dios, y ya todas estas cosas que eran movidas por tu codicia, por tu ambición, no están. Sí, amén. Sino que están los principios de Dios en nuestra vida. Amén. Yo quiero, extendamos el reino de Dios, yo quiero servirle al Señor, y eso es en lo cual vamos a enfocar lo que vamos a pedir. Sí. No en mis codicias, no Ah, en mi ambición, ¿verdad? O sea, Dios nos llama a vivir de una manera,
que es de acuerdo a sus principios. Amén. Eso es lo que faltó a la iglesia enseñarnos. Entonces nos dice, brínquense todo eso y nada más pidan. Entonces el creyente a la hora de pedir no recibe nada porque se brincó la otra parte y piensa que eso es como una varita mágica que te toca y entonces ya vos podés estar a un nivel diferente, pero no te enseñaron los fundamentos. Como dice Santiago capítulo 4, ¿verdad? Santiago capítulo 4, la escritura dice ahí, le habla a la iglesia de Jesucristo y les dice, ustedes piden y no reciben. Pastor, esta es el meollo ese de este asunto, de cómo es la forma correcta de pedir. Dice, porque piden mal, dice. Sí. Piden para sus deleites, correcto. Piden para gastar en sus cosas, dice, y por eso no reciben, dice. Sí. O sea, Dios mandándonos a pedir, pero conforme a la voluntad. Sí, amén, claro. Amén. El versículo 4 ahí lo dice, Robo, ¿puedes leer? Sí, Santiago, capítulo 4, leyendo, Santo. verso 4. Sí, léete también el 3. Vamos a leer. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Correcto, cualquiera santo. Pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí en palabras entendibles para todos? Esa persona que está pidiendo de acuerdo a su codicia y ambición es que vive en la carne, ¿verdad? Entonces nunca va a recibir nada de Dios porque dejó la parte espiritual por fuera. Dios primero te quiere formar espiritualmente y después te va a añadir las cosas materiales que o sea, es una forma equívoca de pedirle al Señor, ¿no? Correcto. Una forma equívoca. Correcto. Y vamos a ver algo tremendo. Una vez más vamos a repasar esto. Una vez más lo vamos a repasar. Escuche. Aún siendo hijos de Dios, ¿verdad? Aún siendo lavados por la sangre del Cordero, aún siendo aceptos a los ojos de nuestro Dios y Padre Celestial, no siempre vamos a recibir lo que nosotros pidamos. Sí, eso es ¿verdad? importante. Sí, amén. Eso es importante mencionarlo, pastor. Qué bueno que están mencionando eso, porque la persona que vive de acuerdo a ese principio de Dios, o a esa, pongámoslo de una forma más entendible para todos, que tiene la mente de Cristo y actúa y mira como Él y piensa como Él, entonces cuando esa respuesta de Dios no es en el momento en que yo la pedí o no viene a mi vida, incluso puedo morir, dice Hebreos 11, que muchos de los hombres de la fe no recibieron sus promesas, pero esas personas aprendieron a poder vivir sin eso, sin hacerse daño interiormente. Exacto. Entonces, una vez más, antes de leer el libro de Segunda de Samuel, queremos compartir con usted una historia bien bonita del hijo que nació, de la relación de David con Betsabé, ¿verdad? Como David, una vez que se había unido a Betsabé, Dios perdona su falta porque Dios la perdona. Correcto. Y decíamos ahora, y lo vamos a volver a decir, ¿verdad? Si todos tuviéramos un David, ya hubiéramos transformado este mundo, ¿verdad? Sí. Alguna vez compartí una enseñanza a la cual el tema nunca se me va a olvidar, y el tema es si todos tuviéramos un Pedro, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo critica a Pedro, todo el mundo critica a David. Sí. Todo el mundo dice David el adúltero, David el mentiroso. Sí, pero nadie dice, sí, pero David fue el único del cual Dios, escuchen, el único del cual Dios dio testimonio en la Biblia. Amén. Sí, dijo, hallé a mi siervo David, así es, lo ungí con mi Santo Espíritu, amén. Será para mí, ¿qué dijo? Especial tesoro. Sí. ¿Verdad qué tremendo? Conforme a mi corazón, esa es otra expresión lindísima de Dios, ¿verdad? Hacia él. Y vea qué tremendo esto. Él tiene su relación con Betsabé, ¿verdad? A consecuencia de esa relación nace un hijo. Iglesia, este niño crece y será cerca de 1 año, es indiferente la edad que tenía, pareciera que tenía cerca de 1 año, cuando este hijo de David enferma, ¿verdad? Enferma, Dios le dice a David a través del profeta Natán, ¿verdad? Le dice, David, Dios ha perdonado tu falta, ha perdonado tu pecado, le dice, pero tu hijo va a enfermar, ¿verdad? Y vas a pasar por un momento difícil en tu vida. Entonces David se mete de lleno
a buscar al Señor durante muchos días. Vamos a leer Sí, amén. 2 de Samuel capítulo 12, verso 16. ¿Habíamos Amén. dicho? Amén. Amén. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas. Y entró a la casa de David y adoró. Entró a la casa de Jehová y adoró. Tremendo. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aleluya. Qué tremendo. Qué lindo, ¿Siervo? qué lindo. Me ¿Ah? impacta mucho esto, pastor, de verdad. No importa las veces que uno lo lea. Sí, Si son me 500 impacta veces en un día, demasiado. ¿verdad? Demasiado esa actitud de David, ver como un hombre que estaba en un momento deshecho, destrozado por la muerte de su hijo, Sí. cuando aceptó eso dentro de su corazón, dice que se levantó, se bañó, se vistió como si nada hubiera pasado. Y me impacta esto que dice: se va a adorar al templo, pastor, a adorar tremendo. a Jehová. Imagínate A qué buscar la corazón presencia tiene de que tener Dios. uno para poder ir a adorar a se Jehová. va a buscar la presencia del Sí, sí, Señor. sí, ¿verdad? sí, sí. Ahora, Pastor, sí. ve que tremendo esto, porque incluso los siervos se sorprenden de esa actitud de David, tremendo. porque habiéndole comunicado que el niño ya había muerto, David toma esa actitud Sí. positiva ante Sí. el momento crítico que tenía, y se va a Amén. la casa del Señor. Ahora, el punto es este. David clamó a Dios. Mucho. Es decir, David elevó una petición a Dios. Amén. Y David le dijo: Señor, me gustaría, es decir, oro, ayuno, clamo, para que tú me des un milagro. Sí, amén. ¿Verdad? No te lleves a mí. No te lleves a mi hijo. Pero lejos de recibir lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos que queremos ver en esta tarde. Y cuando usted pueda en su casa revisar o sentarse a ver este tiempo de estudio de la palabra, usted nunca vaya a creer que porque Dios tal vez no ha respuesto o ha respondido a alguna de sus inquietudes, de sus preguntas, siervos, que nunca vayamos a sentir que Dios no nos ama. Sí, amén. ¿Verdad? Amén. Solamente que a veces Dios, en su gran poder, omnisciencia, En su soberanía, En su soberanía y voluntad. su palabra dice en Proverbios, dice sus caminos, hablando de los caminos de Dios, no son nuestros caminos. Sus pensamientos ¿verdad? no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos no son, es decir, Así es. es decir, Dios, sin ser malo, Dios no está en la obligación de darnos, explicarnos, pastor. de darnos lo que nosotros estamos. Sí. Y eso no quiere decir ni que yo soy o no soy hijo de Dios, ni que Dios no me ama. Sí, amén, amén. Nada que ver con eso, ¿verdad? No. Más bien Él nos ha mostrado su gran amor. Sí, amén. 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 Siempre. Sino que Él obra en su sabiduría inexplicable, ¿verdad? Y David viene y dice: vean, muchachos, les explica a su gente y les dice: vean, les voy a decir qué es lo que pasa. Dios obra conforme a su voluntad. Amén. Yo hice mi parte,
Y esto es bien tremendo. Hebreos capítulo 11, el mundo entero lo sabe. Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? La iglesia entera lo sabe. David, al hablar con su gente, cita justamente a Hebreos. ¿Por qué? Porque él dice, miren, mientras mi hijo enfermó, yo ayuné, yo oré, yo busqué la presencia del Señor, creyendo firmemente que mi hijo iba a sanar. Pero no fue así, ¿verdad? Y les dice, David mismo le dice a su gente, les dice, entonces quiere decir que Dios no es Dios. No, solo él obró la voluntad que él quería obrar, ¿verdad? No hizo nada que fuera de su voluntad, ¿verdad? Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a repasarlo una vez más. ¿Cuál fue uno de los puntos que el apóstol Pablo habló? Lo mismo le pasó al mismo David, lo decías ahora en la tarde, Primera de Crónicas, capítulo 28, ¿te acuerdas? Cuando David quiso construir el templo. ¿Construir? Sí. ¿Qué fue lo que él hizo? Sí, él le pidió a Dios que lo dejara construir el templo. Incluso él durante años fue recogiendo el material, todo lo que iba a usar para construir el templo, y Dios le dijo, no, porque has derramado mucha sangre, tengo a otro para eso. Era su hijo. Bueno, es decir, él quería hacerlo. Sí, quería, él oró, él ansiaba, él anhelaba algo bien hondo en el corazón de David. ¿Se lo permitió Dios? No se lo permitió. Pastor, esto que estás tocando es tan importante puesto al contexto de la iglesia de hoy en día, en el sentido de que el cristiano mal enseñado, como hemos sido formados la mayoría de nosotros, no decimos, como decís siempre, pastor, que la culpa es de nuestros padres que nos formaron, nuestros padres espirituales. Ha sido una corriente más bien, yo creo, manejada por el enemigo, que ha venido socavando, desvirtuando la verdad. Bueno, y nosotros, perdónenme, pero nosotros los que por alguna, no sé cómo decirlo, iglesia, por su santa misericordia, amén, nos ha puesto al frente de un cuerpo de servicio. Somos solo un eslabón. El único que merece la gloria es Él. Sí, amén. Amén. Él es el único amo, dueño y señor de todo lo que hacemos. Amén. Somos solo un eslabón. Pero nosotros, que Dios nos ha puesto para guiar a la congregación, perdónenme, pero no sé qué nos ha pasado. Sí. Hemos desvirtuado la verdad. Amén. Así es. Muchas veces porque queremos predicarle a la iglesia, como que nos da miedo, ¿verdad? Que si la iglesia escucha una palabra muy confrontativa, ya alguien va a decir, bueno, y se me van a bajar, van a bajar mis finanzas, ¿verdad? Y entonces conozcámoslo, digámoslo así, con humildad. Y entonces cometemos errores enormes, ¿verdad? Claro. Cometemos errores enormes, no. Y se busca un mensaje más positivo, menos confrontativo, un mensaje más acorde a las expectativas bonitas de las personas, y no tocarles allá donde pueden salir heridos, donde pueden ser confrontados con dureza, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Vea. Génesis capítulo 18, ¿se acuerdan? Antes de leer lo que vivió el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Génesis capítulo 18, Dios decreta destruir Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios dice, listo, me colmaron, su pecado ya no lo puedo soportar más, ¿verdad? Abraham viene y comienza a interceder. ¿Te acuerdas de la historia? Sí. Comienza a interceder Abraham, ¿verdad? Y comienza a clamar. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Te acuerdas de? Sí, al final Dios ya había decretado que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero Abraham comienza a interceder, a decirle a Dios, ponerle un número, pues si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 20, hasta que llega el número 10. Pero no había ni siquiera 10. Y el punto es que le dice, no la destruyas. Sí. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. O sea, le pide a Dios algo. Sí. ¿Se lo da a Dios? No se lo da. Y es que ahí, pastor, la mente de Dios va mucho más allá, ¿verdad? Algo que nosotros no podemos comprender y que no hace que Dios sea un ser
arbitrario y malo, porque dice que en su corazón no hay ni una pizca de maldad, ni sombra siquiera de Así maldad, es. sino que él Dios veía castigador. más allá, ¿verdad? Y sabía que dice la palabra que este pueblo había llegado al colmo, al límite de su maldad, ¿verdad? Y que merecía. Ahora, hermanos, Roditos, ambos Roditos, Ernestico y Rafaelito. Tremendo. Sí. Y Starlincito. Sí. Pongamos atención a esto. Alguien podría decir, bueno, pero es que David cosechó lo que sembró, ¿verdad? Él sembró pecado, de ahí la palabra dice, ¿verdad? No, escuche, aún por una u otra razón, Dios no está en la obligación de darnos lo que nosotros le pedimos. El apóstol Pablo lo vivió en 2 de Corintios, capítulo 12 de 2 de Corintios. ¿Lo podríamos leer, hermano Rodolfo Rivera? ¿Lo podríamos leer? 2 de Corintios, capítulo 12. Verso del 1. Vamos a leerlo. Del 1 hasta el verso sería 9, ¿verdad? Sí, dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ahora alguien dirá, ¿y para qué leen tanto? ¿Para qué leen desde el verso 1 en adelante? Justamente para que podamos entender que si alguien tenía humanamente, podríamos decir materialmente, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo él mismo enseña, ¿verdad? ¿Y qué dice él? ¿Qué dice? De mis propias finanzas, dice, yo he invertido en el reino del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que al apóstol Pablo lo metían a la cárcel para que tuviera que estar pagando fianzas? Sí. Para eso lo metían una y otra vez. La escritura lo enseña. Eso, así, sí, así lo enseña. No estoy inventando, no. Sí. Así lo enseña, ¿verdad? Es decir, humanamente. Pablo tenía que gloriarse, era un pilar del cristianismo. Bueno. Sin él no entenderíamos mucho. Sí, y humanamente tenía. Pablo venía de una familia adinerada. Fue instruido por Gamaliel, ¿verdad? El sabio más prominente de esa época. ¿Con qué pagaba? Con frijoles. Sí. No, hasta fabricaba tiendas, dice. Tenía su empresa. Tenía su empresa. O sea, era un hombre de economía. Sí, claro. ¿Y por qué, una vez más decimos esto? ¿Por qué lo enfocamos, iglesia? Porque si alguien pareciera que humanamente tenía un buen motivo para que Dios le respondiera a sus preguntas, era el apóstol Pablo. Sí, amén. Claro que sí. Y sin embargo Dios le dice: hey Pablo, entiende una cosa, el que manda soy yo, dice, no eres tú. Pastor. Haz tu trabajo, Pablito, le dice. A mí me sorprende. Yo aprendí esto también después de mucho romperme la cabeza, lo confieso, con este punto. Cuando leí el libro de Job, entendí al final de que todos habían dado sus discursos, que Job se había parado y le hubiera dicho: Dios, si estuvieras en una silla, yo sé que me entenderías. Y cuando Dios se aparece a Job, le dice: yo no le voy a explicar por qué hice eso,
porque yo soy Dios, yo no tengo por qué explicarte los motivos de los cuales yo hago las cosas, pero dejándolo, o sea, podría sonar un Dios arbitrario, un Dios que toma decisiones y no respeta a sus criaturas, jamás. Eso es lo que dicen los del mundo, para excusar un poco su falta de entendimiento, pero lo que dice ahí es que Dios, al final, Dios tiene un propósito que va a ser bueno para vos y para mí, para todos, para el mismo Job. Pero Él no tiene por qué explicarte, porque Él es Dios. ¿Cómo le va a pedir? Dice en Jeremías, el barro al que fabrica la vasija le va a pedir que por qué hace eso. ¿Me explico, pastor? Sí, yo me río por no llorar. Sí. Sí. Yo me río por no llorar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Sabe? Porque, vea, nosotros tan equívocamente, Iglesia de Jesucristo, doblamos nuestras rodillas para pelear con Dios, siervo. Sí. A uno le duele, porque Dios queda, vamos a usar un término muy popular, Dios queda mal paradito, y Dios en el cielo dice, pero es que yo nunca te dije que iba a ser así. Cuando te han dicho, clama a mí, yo te responderé, no es eso, no es lo que tú piensas, estoy hablando en el campo espiritual. Y Dios, lo que sí dice Dios es esto, escucha, deleítate en Jehová, ámalo con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y entonces sí, Él, ¿qué dice? Concederá, ve, eso sí lo dice Dios. Pero nosotros venimos, ¿verdad? Compartía, creo que fue ayer, ¿verdad? Que compartíamos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 20, ¿verdad? Que dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Hey, qué bonito decir así, ¿verdad? Todo el tiempo. Yo peco, pero Dios en su gran misericordia. Y explicábamos lo que quiere decir, ¿verdad? Y lo que quiere decir es, no, si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel, Él nos va a bendecir, Él va a derramar su gracia y su favor, pero si nosotros somos infieles, Iglesia, igual. La palabra que iba a ser de bendición, ahora se va a convertir en una palabra de disciplina. Sí, qué duro eso, pastor. Amén. Mencionabas anteriormente el capítulo 14 de Juan del versículo 10 en adelante. Repetí eso para los hermanos que están allá, porque es muy importante que entendamos ese punto, pastor. Juan. Porque cuántas personas no se han devuelto cuando llegan y son mal enseñados y se les dice estos versículos y llegan a la presencia de Dios, doblan rodilla unos meses, semanas, quizás hasta un año, 2 años, y no reciben respuestas y empiezan, como decías antes, a pelear con Dios, a salir improperios de su boca, quizás, a mostrar un corazón lleno de tinieblas. Vamos a leerlo. Y se devuelven. Vamos a leerlo, un segundo. Juan capítulo 12. El tiempo avanza, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 12. Ve qué tremendo esto, Iglesia, ve qué tremendo. Capítulo 14, verso 12 del libro de Juan. Vamos a leerlo. 14, 12. Verso 12. ¿Lo leo, pastor? Vamos a leer, léelo, sí. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en él. Pero ¿qué está diciendo? Las obras que yo hago. Sí, amén. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta tierra? ¿A construir edificios? No vino a poner su mirada en las cosas del mundo. ¿Verdad? Ahora, una vez más lo decimos. Entonces quiere decir que Dios quiere verme todo el tiempo arruinado. No. Lo que Él no quiere eso, y Él no va a hacer eso. Él en su palabra nos ha enseñado 500,000 veces que si nosotros le amamos, Él nos va a bendecir. Claro. Lo que sí Dios no quiere es que nosotros pongamos nuestra mente en las cosas de este mundo. Correcto. Y que entendamos que muchas veces le pedimos algo a Dios, pero Dios no lo va a cumplir porque lo que pedimos, como dice Santiago, no está en la voluntad del Señor. Así es. Y que aún viviendo una vida de integridad, aún viviendo una vida de servicio, como el apóstol Pablo, como el mismo Cristo Jesús. Sí, amén. Leíamos ahora Mateo capítulo 26, verso 42, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Cristo Jesús vino y le dijo al Padre? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Te acuerdas?
Mateo capítulo 26, si verso quieres 40. aparta de mí este Sí, cáliz. sí, en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero, ¿y entonces qué está haciendo Jesús? Sí, rindiéndose al Le Padre. está pidiendo al Padre. Sí, amén. Sí, amén. antes de eso, Amén. justamente Jesús le dijo, Señor, mire, o sea, yo sé que esto va a ser muy difícil para mí, a mí me gustaría que fuera de esta manera, pero Señor, hágase tu voluntad. Bueno, no la mía. ni aún a su propio hijo. Correcto. ¿Verdad? Y decíamos, ya pegó con cerca, ya. Pastor, ¿Verdad? Jesús, nosotros- listo, ¿qué claro, más? claro. Si no es Pastor, Jesús, ¿ah? Cuando nosotros logramos entender esto que están mencionando, incluso en el capítulo 15 de Juan lo dice también Jesús de otra manera, dice que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Verdad? Pero nos agarramos de esos versículos y empezamos a clamar a Dios. Y en la iglesia se nos predica eso. Recalca lo que acabas de decir, Si amado. permanecéis en mí, ¿verdad? Si permanecéis en mí. O sea, cuando nosotros logramos entender luego, este punto, sí, pastor, sí. cuando logramos darle vuelta a esa perilla que está dentro de nosotros y entendemos que ese permanecer es mirar como Jesús. Qué lindo, siervo, qué lindo, es qué lindo. sentir como Él, es ver las cosas como O sea, Él. nuestra mente no va a estar puesta en las cosas de este mundo. No va a estar, Jamás. no va a estar. Es cambiar nuestro cassette Ah, y sí, mirar sí. lo espiritual. Claro. Trabajar Entonces, por lograr lo espiritual. Entonces vos ya no vas a pedir conforme a tu codicia, a tu ambición, a tus qué propios lindo, qué intereses, lindo. sino conforme Y al se vuelve la propósito de tortilla. Dios. Y se vuelve la tortilla porque entonces, cuando ya las cosas materiales dejaron de ser la prioridad en nuestra vida, entonces ahora Dios dice, listo, voy a darle todos los anhelos de su corazón. Amén. Son los anhelos del Amén. corazón, que eso incluye cosas Ahí materiales viene también. todo. Cuando ¿Verdad? Uno. O sea, se Sí, vuelve la sí, tortilla, sí, ¿verdad? sí, sí. Una vez que ya dijimos, no nos interesan las cosas de este mundo, Dios dice, ahora sí está listo y comienza, abre la llave del tubo, ¿verdad? Tremendo, Y Cuando que trabajas comienza, para Él, Sí, amén. cuando tus sueños son enseñar a los niños, es abrir congregaciones allá donde no hay, en zonas conflictivas, es llevar la palabra. Ahí es cuando Dios. Ahora, vamos a pasar al otro punto, porque a este punto ya podríamos estar diciendo, bueno, hermanos, entonces quiere decir que todo lo que he estado pidiendo, Sí. lo he hecho al tarro de la basura. No, ¿verdad? No, hasta no, este no. Dios momento, siempre es un Dios de hasta este momento esperanza. debe haber más de uno como un mono con un banano plástico. Sí. Diciendo, no, de ahí también. Eso es lo lindo de nuestro Dios, ¿verdad, pastor? Que Él siempre tiene la otra cara de Sí, la moneda. también que digo, ¿verdad? Sí. Acuérdense que yo digo mucho esto, Dios es como una novela, guardando los 500,000 kilómetros de diferencia, Sí, sí. porque estamos hablando del Dios santo y soberano. Sí, Pero es que lleno de en una misericordia. novela todo termina bien siempre, Sí. y en Dios todo termina Todo bien. termina Sí, bien. amén. Porque Él Todo dice en su termina palabra, mientras haya vida y esperanza. Sí, amén. 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 Él Ahora, Él hizo lo hará. promesas. A veces sí, a veces no. No Hay que siempre. aprender eso, hermanos. Hay que aprender eso. No siempre, pero lo hará. Sí, ¿Cuándo? A su debido tiempo. sí. Sí. Recordemos que el libro de Hebreos dice que muchos de estos hombres, aquellos de la galería de la fe, no recibieron las promesas, pero ellos no se fueron enojados con Dios. Pero la van a recibir la van a recibir. cuando el jefe establezca su reino en esta tierra. Correcto, Sí, amén. correcto, ¿Ah? porque Dios cumple su palabra. Nunca va a dejar. Abraham, Dios lo va a abrazar y le va a decir, vente para acá, Abraham, ¿te acuerdas lo que hablamos? Mira, millones de millones de de millones, creyentes, más que y les va a decir, Abraham, ¿te acuerdas cuando te dije sí, que ibas a ver a tus hijos? Estos Ese son es tus nuestro hijos. Dios, pastor. Ese es el Dios O sea, que Dios- tenemos. Dios lo va a hacer a su debido tiempo. Sí, amén, amén. Tal vez no cuando yo quiera, tal vez no cuando yo lo pida, pero Él lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a Amén. hacer. Como Esa le es pasó a nuestra Marta. esperanza. Como le pasó a Marta. Vamos a leer. Sí, amén. ¿Ah? Como le pasó a Marta. Vamos. No Marta, una que yo conozco, sino a Marta. Roberto, ¿tenés ahí vos el pasaje? Juan, capítulo 11. 11, Sí. 5 al Juan, 17. capítulo 11, verso 5. Verso 5 en Verso adelante. 5. Verso 5. Vamos a leer nada más el verso 5 y luego vamos a leer el verso 17. Amén. Vea qué tremendo. Vamos. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Sí. Respondió, él viene y les dice: es necesario que se haga la voluntad de mi Padre mientras brilla la luz del día. Todavía no me ha llegado la hora, ¿verdad? Sí, amén. ¿verdad? Y ya después Tomás le responde y le dice: ese Tomás era tremendo, ¿ah? Tomás le dice: sí, vamos, pero para que nos maten, le dice. Vale que tenía una fe grande, ¿ah? Con la fe de Tomás. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Bien. Cuidado, linda. estás como Tomás. No. Vamos a construir casa en Cartago. Amén, Vamos a construir amén, casa. amén, amén. Le guste o no le guste al Sí, diablo. así es. Vamos a patearle los hocico a Amén. Satanás y vamos Así a es, construir así una es. casa Así linda, es. preciosa, tan linda Así como es. la que Dios nos ha regalado, donde Amén, venimos sí, aquí amén, a buscar amén. la presencia Así de Dios. es, así es. Así es. Y vamos a despedazar las puertas Sí, del amén, infierno así es. en el nombre de Cristo Sí, Jesús. amén. Eso es lo que Amén. creemos, Dios lo va a hacer. Eso es por lo que oramos. creemos. Eso es Nosotros por vamos lo a que hacer, luchamos. nosotros En vamos a el hacer nombre de nuestra Jesús. parte y Sí, Dios amén. va a hacer la parte que Amén, nosotros amén. no Así podemos es. hacer. Amén. Sí, amén. Y Vamos yo a dar lo digo hasta con los, toda la convicción hasta los y- calzoncillos, vamos Sí. a dar si hay que Amén, darle, amén. por servir al Señor. Sí. Amén. Y vean, Así es. hermanos, no tenemos ni un 5, no tenemos ni el terreno, pero lo vamos a tener en estos días. Pues tenemos a papi. Sí, Sí, amén, amén. Tenemos el banco Papi, allá lleno. papi es papi. Sí. Qué tremendo. Amén, amén. Y va a llegar a su tiempo. No en el Correcto, tiempo correcto. nuestro, pero en el tiempo de Dios. Sí, amén. A lo que nosotros nos toca es creer. Vea lo que dice luego el verso 17. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su Sí. hermano. Ok. Ve qué tremendo. ¿Estaba a cuántos estadios? 15 A 15 estadios. ¿De cuáles eran? ¿Los del Nacional o el estadio de Cartago? Depende del estadio, estaba más cerca o estaba más largo. No. No, más atención. Por eso es que a mí me gusta la versión Dios habla hoy generalmente, ¿verdad? Ustedes saben, porque es que comisteis y bebisteis y Sí. trajisteis. Todo visteis. En los tiempos del Quijote de la Mancha. Atención, 15 estadios, ¿verdad? 15 estadios, ¿verdad? Los morados dicen, los desafíos son más grandes. 15 estadios, ponga atención. 15 estadios son 45 kilómetros más o menos, aproximadamente, ¿verdad? Esos son 15 estadios. Bueno, no importa si el estadio era el más chico o el más grande. El punto es que Marta manda a llamar a Jesús, ¿verdad? Porque necesita un milagro, pero ya. Sí. En este Y su instante. amigo se está muriendo. ¿verdad? Y Jesús, yo no sé qué habrá pasado. Imagínense los mensajeros. Imagínense los mensajeros cuando dicen, vamos a ir este maestro, y ahora sí. Y cuando llegan a Jesús, Lázaro. Y Jesús ni les daba pelota, ni les daba pelota. ¿Qué pasó? Le dice, Lázaro, maestro, Lázaro. Ahorita lo atiendo, dice, espera, tengo que hacer otras cosas, dice, estoy ocupado. Sí, así. Y dice que Así duró nos trató. 2 días más. Sí. A propósito, pastor. 2 días más duró. Y según dicen los que saben, ¿verdad? Nosotros no sabemos nada, pero según dicen los que saben, duró como unos 7 días para llegar a la casa. Bueno, al punto tal que cuando llegó ya lo habían enterrado, ¿verdad? Y aunque no es el punto, nos gusta enseñar la Biblia. Bien, iglesia, vea, dice, y Jesús lloró. Y todo el mundo dice, ve, ¿cómo es que Jesús lloró porque amaba tanto a Lázaro? Escuche esto, ponga atención. ¿Usted cree que Jesús va a llorar por alguien que sabe que lo va a resucitar dentro de 1 minuto? Jesús no lloró por Lázaro. ¿Usted sabe por qué lloró Jesús? Por la incredulidad. La incredulidad. 50,000 veces le había dicho a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres, Marta. Sí, amén. Ya llegué yo, Marta. Sí. No llegué cuando vos querías, pero ya llegué en mi tiempo, en mi hora. Sí, Sí, amén. En Qué mi ya. importante eso, ¿verdad? Qué enseñanza más profunda para nosotros, la iglesia de este tiempo, Amén. pastor. Te voy a dar el Amén. milagro, le dice, pero te lo voy a dar ya. Yo Sí, sé amén. cuándo, Marta. ¿Ah? Yo sé cuándo. Lo importante Sí, amén. es confiar, pastor, ¿Ah? seguir creyendo. Amén. Y todavía le recalca que Él es la resurrección y la vida. Sí, amén. ¿Ah? Tremendo. Eso es Le pasó a Daniel, ¿se acuerdan? Daniel, libro de Daniel, capítulo 10, la historia de Daniel, cuando
nos compartíamos, ahora se acuerda la visión de Daniel de los últimos tiempos finales, ¿verdad? Las 70 semanas. Una revelación importantísima también para comprender nosotros estos tiempos, los tiempos finales, ¿verdad? Sin esa revelación de Daniel faltaría algo, ¿verdad? Sí, pero ¿acaso se la dio cuando él pidió? Sí. ¿Cuántos días después se la dio? 21 días después. 21 días después. 21 días. Pero Daniel no perdió la fe, no perdió la esperanza, siguió luchando, perseverando para recibir. Siguió clamando al Señor. No perdió la fe. Eso es el mensaje. Y hay un secreto ahí, ¿verdad? Lo decíamos ahora y vamos a volver a decirlo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo arrebató Daniel su promesa, lo que él estaba creyendo? Buscando la presencia de Dios, ayunando, buscando la presencia. Y dice que antes de esos 20 días, él estuvo meses en oración, escudriñando la palabra, en oración, para ver por qué faltaban, ya se había cumplido el tiempo allá en Babilonia. Dios no le respondió cuando él pidió, pero le respondió en el tiempo exacto. Sí. Dios quería ver perseverancia en Daniel. Sí. Y es una revelación importantísima. O sea, Dios, es más, acuérdense que le dice el ángel cuando viene, le dice, Daniel, siervo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Muy amado. Muy amado. ¿Y qué más le dice? Dice que ya desde el primer día Dios le había dado la respuesta, ¿verdad? Desde el primer día. Pero Dios sabía también que iba a haber oposición ahí. Dios, no es que se le pasan las cosas, ¿verdad? Desde el Dios primer lo pone día. para que nosotros aprendamos. Y el ángel le dice, la respuesta Dios te la envió, pero Dios quería ver si ibas a permanecer creyendo. Sí. Como nosotros tenemos que permanecer creyendo. Sí. Amén. Tienes que permanecer creyendo. No renuncies a tu milagro. Cree firmemente. Ese es el trabajo nuestro. Eso es lo que a nosotros nos toca creer, declarar. Amén. Decíamos que la palabra dice en Salmos, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Es decir, vamos a creer al Señor. Vamos en el nombre de Cristo Jesús a decir, Señor, yo voy a esperar. Sí. Amén. Es importante. Yo voy a declarar. Una vez más vamos a decir esto, Señor. Tenemos que decirlo todos juntos, Señor, no vamos a pelear contigo. No vamos a discutir. Como lamentablemente mucho tiempo lo hicimos. Pastor, quería mencionar ese punto antes de que cerres esta tarde linda que hemos tenido hoy. Que la iglesia ha caído en eso, ¿verdad? Que yo me pongo a orar, a buscar la presencia de Dios. Tremendo. Y cuando no veo las respuestas pronto, me desanimo. Ya peleo. ¿Verdad? Y termino hasta diciendo groserías hacia el Señor, ¿verdad? De blasfemando en otras palabras. Yo me imagino que la promesa está aquí. No sé, me la imagino. Yo no soy muy alto, ¿verdad? Estos 1,90 m que Dios me dio no es mucho. Yo no soy muy alto, pero yo me imagino la promesa aquí. Y de repente tan cerca, ¿verdad? Me falta, es un tanto lo que me falta. Si yo aprendiera a perseverar, y como dice Hebreos capítulo 12, poner mis ojos ahí, ¿verdad? Pero hay cristianos que están ya tan cerca y en algún momento vienen y dicen, no más, Dios no me responde, ya estoy cansado de estar esperando, como Marta, ¿verdad? Si hubieras llegado, si hubieras venido, ¿por qué no viniste? ¿Ah? Tremendo. Pastor, y hay un versículo que quisiera dejarle a los hermanos allá atrás, que es bueno para todos nosotros, para hacernos reflexionar acerca de este punto. Dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Y en el libro de Habacuc, vamos a terminar, en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 2 y verso 3, hay una promesa que Dios le entregó al profeta Habacuc para el pueblo de Israel, que nosotros queremos hacer valer en nuestras vidas, iglesia. Y queremos que la hagas valer en tu vida, que luego puedas decir esa palabra, yo la tomo para mí, la hago valer para mí, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, vamos a leer Habacuc, capítulo 2, verso 2 y verso 3. ¿Puedes leer, siervo? Sí, amén. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el final, y no mentirá,
aunque tardare, espéralo. Espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. No tardará. Dice, escribe la visión para que se lea de corrido. ¿Verdad? No es que usted va a agarrar Habacuc y dice, aunque la visión tardare. No es no es eso lo que quiere. Siempre lo haces. Será por esto que le hicimos 2 veces hoy, porque faltaba faltaba la sorpresa. Escucha, pueblo, aunque la visión tardare. No es eso. Lo que quiere decir es, cuando dice, léela de corrido. ¿Sabe qué es lo que quiere decir, iglesia? Es cierto. Eso es lo que quiere decir. Certeza de que la visión va a llegar. Amén. Para el pueblo de Israel y para nosotros. Amén. Esa es La bendición va a llegar. Amén. A partir de hoy no pelearemos más con Dios. Seremos tan humildes como Daniel, ¿verdad? Y le diremos, Señor, se hace tu voluntad, Amén. no la nuestra. Amén. Seremos tan humildes como Pablo para decirle, Señor, es tu voluntad, no es la mía. Amén. Señor, yo te seguiré sirviendo. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo. ¿Verdad? Le dijo, Señor, yo te seguiré sirviendo, yo no te voy a fallar, Señor. Mi fe no va a claudicar. Amén. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que dice, prosigo a la meta. Correcto. Dice, con el fin de alcanzar, ¿verdad? Es decir, ahora acotabas algo, decías algo de los padres de la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11. Ellos murieron declarando que verán su gloria, su promesa cumplida. Amén. Nosotros veremos nuestra promesa Nosotros cumplirse. también. Amén. Ustedes Amén. también. Amén. Vas a ver tu promesa cumplirse en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a aprender y de ahora en adelante le vamos a decir, Señor, yo sé que aunque no sea en el momento que yo creo, a su debido tiempo tú me vas a bendecir, Señor. Amén. Te bendecimos 1000 veces. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado para que este tiempo sea de bendición para tu vida. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Sigue adelante creyendo que Dios tiene cosas grandes para su pueblo y que sí, literalmente, aunque habla del tiempo final, Cristo Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Amén. Ese será salvo. Amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea contigo. Nos vemos en un programa muy similar a este la próxima semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Amén.